En la mañana del jueves, que cambió para siempre el panorama televisivo español, Ana Rosa Quintana se levantó con esa sonrisa que solo esboza cuando sabe que tiene entre sus manos material explosivo. No era la sonrisa de cortesía que dedica a los políticos evasivos, ni la comprensiva que reserva para los famosos en crisis, sino esa otra, la que anticipa tempestad y que los espectadores más veteranos reconocen como el preludio de algo grande. Mientras se tomaba su café matutino, repasaba mentalmente la carpeta que durante meses había ido engrosando con documentos, grabaciones y testimonios que, según sus propias palabras, no dejaban lugar a dudas sobre la verdad que Rocío Carrasco había intentado mantener en secreto durante más de 2 décadas. El plató de El programa de Ana Rosa había vivido momentos intensos a lo largo de sus años de emisión, pero aquella mañana el ambiente se cargó de una electricidad especial desde el primer minuto. Los técnicos de sonido, veteranos en el arte de crear atmósferas televisivas, habían preparado una banda sonora digna de thriller psicológico, mientras los cámaras ajustaban sus objetivos con la precisión de francotiradores dispuestos a capturar cada gesto, cada mueca, cada parpadeo de sorpresa que se produciría en las siguientes horas. Joaquín Prat, habitual compañero de Ana Rosa y testigo privilegiado de sus mejores golpes televisivos, intuía que se avecinaba algo gordo por la forma en que la presentadora manejaba sus papeles, con esa mezcla de reverencia y determinación que solo se ve en los investigadores a punto de resolver un caso que les ha quitado el sueño. Los colaboradores, esos gladiadores de la tertulia matinal que han visto de todo en los platós españoles, intercambiaban miradas cómplices mientras ocupaban sus asientos, habían aprendido a leer las señales. Cuando Ana Rosa ordenaba sus documentos de esa manera particular, cuando miraba a cámara con esa intensidad, cuando el equipo de producción susurraba más de lo habitual, era porque se acercaba uno de Gento Simboche, esos momentos que marcan época en la televisión del corazón. Y no se equivocaban. Lo que estaba a punto de suceder no solo sacudiría los cimientos del mundo rosa español, sino que redefiniría las reglas del juego en un género que parecía haber agotado ya todas sus posibilidades de sorpresa. Las redes sociales, ese termómetro implacable del interés popular, comenzaron a calentarse desde los primeros compases del programa. Twitter se convirtió en un hervidero de especulaciones antes incluso de que Ana Rosa pronunciara el nombre de Rocío Carrasco, porque los seguidores más avesados habían detectado las señales inequívocas de que se avecinaba bomba informativa. Los hashtags empezaron a proliferar como setas después de la lluvia. TikTok se llenó de vídeos de reacciones anticipadas y los grupos de WhatsApp familiares experimentaron esa súbita activación que solo se produce cuando algo verdaderamente gordo está a punto de suceder en la pequeña pantalla. Las madres dejaron a medias las tareas domésticas, los jubilados aumentaron el volumen del televisor y hasta los más reacios al género del corazón sintieron la irresistible llamada de la curiosidad. Cuando Ana Rosa comenzó a desplegar su arsenal de revelaciones, el primer proyectil fue certero y devastador. La grabación inédita de 2003, esa joya documental que había permanecido oculta durante 2 décadas como un tesoro enterrado, resonó en el plató con la fuerza de una confesión arrancada en el diván de un psicoanalista. La voz de Rocío Carrasco, más joven pero ya reconocible, expresaba con una claridad pasmosa su intención de excluir de la herencia de Rocío Jurado a aquellos familiares que no hubieran tenido presencia televisiva. El criterio, tan meridiano como polémico, establecía una nueva aristocracia familiar basada no en la sangre ni en el cariño, sino en los minutos de pantalla acumulados a lo largo de los años. La frase «quien no haya estado en la televisión, que no cobre», quedó flotando en el aire del plató como una sentencia inapelable, generando ese tipo de silencio tenso que solo se produce cuando alguien ha cruzado una línea invisible pero fundamental. Los colaboradores, acostumbrados a opinar sobre todo y con vehemencia, se encontraron momentáneamente sin palabras, procesando las implicaciones de una declaración que convertía la visibilidad mediática en moneda de cambio familiar. Era como si la propia esencia del mundo del espectáculo se hubiera destilado en una frase tan brutal como reveladora, estableciendo una jerarquía donde el valor de las personas se medía en apariciones televisivas y minutos de fama acumulados. Pero Ana Rosa, conocedora del arte de la dosificación mediática, no había agotado sus municiones con la primera revelación.
como una maga experimentada que conoce el valor del timing, fue desplegando su batería de documentos con la precisión de un director de orquesta que sabe cuándo debe entrar cada instrumento. Escrituras notariales aparecieron sobre la mesa. Como cartas de un póker cósmico, correos electrónicos se proyectaron en pantalla con el dramatismo de pruebas forenses. Y hasta un recibo de supermercado con anotaciones sospechosas fue exhibido como si fuera el santo grial de la investigación periodística. El fax enviado desde Chipiona en 2006 adquirió dimensiones épicas en manos de la presentadora, que lo manejaba con el respeto que merece una reliquia arqueológica capaz de cambiar la historia oficial. Entre todos los documentos presentados, destacaba uno que, según el equipo de investigación de Ana Rosa, demostraba de manera irrefutable que Carrasco había impedido a Gloria Camila acceder a objetos personales de Rocío Jurado. No se trataba de patrimonio económico, sino de esos tesoros emocionales que no tienen precio en el mercado, pero valen fortunas en el corazón. Vestidos con historia, joyas cargadas de recuerdos, fotografías que guardan momentos irrepetibles. El vestido de lunares, elevado a categoría de símbolo patrio, se convirtió en el centro de una disputa que trascendía lo material para adentrarse en el territorio sagrado de la memoria familiar. Ana Rosa, consciente del impacto emocional de 1900, sus revelaciones, subrayó con voz grave que allí no se hablaba de dinero, sino de recuerdos, de objetos que tenían un valor sentimental incalculable. La distinción era importante porque convertía el conflicto en algo más profundo que una simple disputa patrimonial, elevándolo a la categoría de batalla por el derecho a la memoria y la herencia emocional. En un país donde la familia sigue siendo institución sagrada, la idea de que alguien pudiera negar a sus hermanos el acceso a los recuerdos maternos resonaba con una fuerza especial, tocando fibras sensibles que van más allá del mero entretenimiento televisivo. El plató vivió entonces momentos de auténtico suspense, con testimonios anónimos que aparecían pixelados en pantalla como si fueran informantes protegidos de una investigación criminal. Los trabajadores del entorno de la familia Jurado, convertidos en testigos de cargo de una causa que había adquirido dimensiones judiciales, relataron episodios que añadían nuevas capas de complejidad a una historia ya de por sí enrevesada. Sus voces distorsionadas electrónicamente conferían a sus declaraciones un aire de thriller político, mientras sus rostros difuminados les otorgaban el anonimato necesario para hablar sin temor a represalias. El testimonio de Pepe, seudónimo, tras el que se ocultaba uno de estos testigos privilegiados, resultó especialmente demoledor. Su relato sobre las conversaciones entre Carrasco y los productores del documental de Telecinco pintaba un cuadro inquietante de manipulación consciente de la narrativa personal. La frase atribuida a la protagonista, «Esto ponedlo más triste, que si lloro sube el share», se convirtió instantáneamente en una de esas citas que quedan grabadas en la memoria colectiva televisiva, resumiendo en pocas palabras la supuesta mercantilización del dolor personal en beneficio de la audiencia. Las redes sociales, que habían comenzado la jornada con expectación, explotaron definitivamente con la cascada de revelaciones. La polarización fue inmediata y feroz, dividiendo a la España digital en dos bandos irreconciliables que se enfrentaron con la pasión reservada habitualmente para los derbis futbolísticos o las disputas políticas. Los seguidores de Carrasco, autodenominados RCístas, con esa creatividad lingüística que caracteriza a las tribus digitales, salieron en tromba a defender a su ídola, acusando a Ana Rosa de manipulación interesada y de estar al servicio de la familia Moedano. Sus argumentos se centraban en desacreditar las fuentes, cuestionar la autenticidad de los documentos y denunciar lo que consideraban una campaña orquestada de desprestigio. Por el contrario, el Team Flores celebró las revelaciones como una victoria largamente esperada, una reivindicación de verdades que consideraban enterradas bajo años de versión oficial. Sus miembros exigieron justicia para Antonio David y Olga Moreno, convirtiendo el programa de Ana Rosa en una especie de tribunal popular donde se dirimían culpabilidades y se repartían absoluciones. El impacto fue tal que otros programas de Deutsche Sofort, la cadena, dedicaron la mayor parte de su tiempo a analizar punto por punto las revelaciones, creando un bucle mediático que se retroalimentaba a sí mismo y mantenía el tema en el centro del debate nacional.
El clímax de la jornada llegó con la presentación del informe psicológico de 2011, documento que Ana Rosa manejó con la solemnidad de quien exhibe una prueba definitiva en un juicio histórico. El informe, supuestamente elaborado por un psiconintus especialista que había tratado a Carrasco, describía tendencias manipuladoras y una predisposición a dramatizar eventos que, según la presentadora, arrojaban nueva luz sobre comportamientos que hasta entonces habían sido interpretados de 1910 manera diferente. El propio psicólogo, en declaraciones fuera de cámara, añadió un elemento de reivindicación personal al afirmar que había sido ignorado durante años cuando su opinión no interesaba a nadie. La frase, cuando una opinión no interesa, se tapa, pero eso se acabó, pronunciada por Ana Rosa con la solemnidad de quien anuncia una nueva era, se convirtió en el lema oficioso de una jornada que había cambiado las reglas del juego mediático. La presentadora dejaba claro que su objetivo no era únicamente el morbo o la audiencia, sino algo más ambicioso: arrojar luz sobre todos los aspectos de un caso que había mantenido en vilo a la opinión pública durante años, estableciendo un nuevo estándar de rigor documental en un género tradicionalmente asociado con la frivolidad y la especulación. La reacción en el plató fue inmediata y variada, desde la incredulidad más absoluta hasta el asombro reverencial, pasando por esas bromas nerviosas que surgen cuando la tensión alcanza niveles insostenibles. Algunos colaboradores llegaron a especular con la posibilidad de una reconciliación en directo entre Rocío Flores y su padre, como si el programa hubiera adquirido poderes taumatúrgicos capaces de sanar heridas familiares con la simple exposición de la verdad. Mientras tanto, el silencio de Carrasco se volvía cada vez más ensordecedor, porque en el mundo televisivo las primeras 24 horas sin respuesta equivalen a una eternidad, y cada minuto que pasaba sin comunicado oficial se interpretaba como una confirmación tácita de las acusaciones. Las especulaciones sobre el paradero y las intenciones de la protagonista ausente se multiplicaron exponencialmente. Algunos apuntaban a que estaba consultando con su equipo legal, otros la imaginaban refugiada en Chipiona como una general derrotada que busca reagrupar sus fuerzas, y los más imaginativos la veían tramando una respuesta épica que devolviera el golpe con intereses. Lo cierto es que la jugada de Ana Rosa había cambiado definitivamente las reglas de un juego que parecía estancado en posiciones inamovibles, introduciendo elementos de documentación y rigor que elevaban el listón de la credibilidad en un 1910 género donde la palabra dada y la versión personal habían sido tradicionalmente suficientes. El día siguiente, la noticia seguía copando titulares y programas matinales con la persistencia de un fenómeno meteorológico que se niega a abandonar: la península. Susana Griso, desde la competencia, no pudo evitar comentar la jugada de su colega con esa mezcla de reconocimiento profesional y envidia sana que caracteriza las relaciones entre las grandes damas de la televisión matinal. En otros espacios, se bromeó con la posibilidad de que el Deluxe necesitara una versión extendida para cubrir todos los detalles de una historia que había adquirido dimensiones épicas, mientras Ana Rosa, consciente del impacto causado, prometía que aún quedaban muchas ramas por explorar en el árbol frondoso de la verdad. La metáfora arbórea, utilizada por la presentadora, no era casual, sino que reflejaba una concepción casi botánica de la investigación periodística, donde cada revelación era una rama que se bifurcaba en nuevas posibilidades, cada documento una hoja que ocultaba otras verdades, y cada testimonio una raíz que se extendía hacia territorios inexplorados. La promesa de nuevas entregas convertía el programa en una serie documental por entregas, manteniendo a la audiencia en vilo con la expectativa de nuevos capítulos que fueran completando un puzzle que parecía no tener fin. En medio de la tormenta mediática surgió inevitablemente la pregunta sobre las verdaderas motivaciones de Ana Rosa. Los más cínicos apuntaban a la audiencia como motor principal, recordando que en televisión no hay nada más rentable que una buena guerra mediática bien documentada. Otros hablaban de venganza televisiva, sugiriendo ajustes de cuentas profesionales que se dirimían en público con la elegancia de un duelo a espada. Los más idealistas, sin embargo, preferían creer en la búsqueda de la verdad como motor, último de una investigación que había requerido meses de trabajo y una inversión considerable en recursos humanos y técnicos.
Lo cierto es que la historia, contada durante años por capítulos y con múltiples versiones que se contradecían y complementaban en igual medida, había cambiado de manos pero no de intensidad. Con Ana Rosa al mando, el relato se había vuelto más meticuloso, más documentado y, por momentos, más teatral, pero sin perder ese rigor informativo que la había caracterizado a lo largo de su carrera. La presentadora había logrado algo que parecía imposible: renovar un género que parecía agotado, introduciendo elementos de investigación periodística seria en un territorio tradicionalmente dominado por la especulación y el rumor. La emisión dejó momentos para el recuerdo, que quedarían grabados en la memoria televisiva española. Especialmente impactante resultó el momento en que Ana Rosa desplegó un sobre al más puro estilo reality show, anunciando que contenía una carta escrita por Carrasco en 2009 a un familiar cercano. El gesto, calculado hasta el último detalle, combinaba el dramatismo del espectáculo con la solemnidad del documento histórico, mientras la presentadora mantenía esa expresión seria que transmitía la importancia del momento y la voluntad de no dejarse llevar por el morbo gratuito. El contenido de la carta, leído en directo con la parsimonia de quien desea que cada palabra cale en la conciencia del espectador, contradecía versiones ofrecidas por la protagonista en los últimos años y añadía nuevos matices a una historia ya de por sí compleja. Las contradicciones no eran menores ni anecdóticas, sino que afectaban a aspectos centrales de la narrativa que había sostenido Carrasco en sus apariciones públicas, creando fisuras en un relato que hasta entonces había parecido sólido e inquebrantable. La expectación creció aún más, si eso era posible, cuando se mostró la fotografía tomada en una finca de Chipiona. La imagen, presentada como prueba irrefutable de la veracidad de ciertos encuentros familiares que, según las propias palabras de Carrasco, nunca habrían tenido lugar, generó un silencio tenso en el plató que se extendió a través de las pantallas hasta los hogares españoles. Era uno de esos momentos televisivos donde el tiempo parece detenerse, donde cada espectador contiene la respiración esperando la reacción, donde la realidad y la ficción se confunden hasta el punto de que resulta imposible distinguir entre documental y drama. Los defensores de Carrasco se vieron obligados a replantearse su discurso ante la evidencia gráfica, mientras los detractores encontraban en la fotografía la confirmación de sospechas largamente acariciadas. La imagen, más que 1000 palabras, condensaba en un instante capturado por casualidad o por providencia toda la complejidad de unas relaciones familiares que habían sido objeto de interpretaciones contradictorias durante años. Era como si el objetivo de una cámara doméstica hubiera conseguido lo que meses de investigación periodística no habían logrado: ofrecer una verdad incontestable y visual. Ana Rosa dejó claro que aquello era solo el principio de una operación de mayor alcance. Su equipo, según reveló, llevaba meses trabajando en un especial que prometía material inédito y la intención de poner todas las versiones y documentos sobre la mesa, sin omisiones ni sesgos. La frase "el público tiene derecho a saber la historia completa" se convirtió en una declaración de principios que elevaba el programa por encima del mero entretenimiento, otorgándole una dimensión casi de servicio público en la búsqueda de la verdad. La presentadora anticipaba que la guerra mediática apenas había comenzado y que la televisión del corazón había evolucionado definitivamente hacia un modelo más sofisticado. Ya no se trataba solo de mostrar a famosos saliendo de discotecas o entrando en restaurantes, sino de contar historias con estructura narrativa, giros argumentales y testigos que aportaran credibilidad a los relatos. Era una revolución silenciosa, pero profunda, que cambiaba las reglas de un género que había parecido condenado a la repetición y la superficialidad. Mientras tanto, en los hogares españoles, el debate continuaba con la intensidad de una discusión de café que se extiende hasta altas horas de la madrugada. Las madres comentaban el asunto en la cocina con la pasión reservada habitualmente para los grandes acontecimientos nacionales. Los jóvenes lo diseccionaban en redes sociales con la meticulosidad de forenses digitales, y los expertos en comunicación analizaban cada detalle en tertulias interminables que se extendían por toda la programación televisiva,
El caso había trascendido el ámbito del entretenimiento para convertirse en un fenómeno sociológico que decía tanto sobre los protagonistas como sobre la sociedad que los contemplaba. Porque si algo había dejado claro este episodio histórico, era que en España existían efectivamente dos tipos de personas: los que seguían los informativos tradicionales, preocupados por la economía, la política y los asuntos internacionales, y los que seguían con devoción religiosa la Guerra de los Jurado, esa saga familiar que había adquirido dimensiones homéricas en el imaginario popular. Y ahora, con Ana Rosa liderando la ofensiva documental, la historia prometía nuevos capítulos cargados de revelaciones y quién sabe si hasta una reconciliación inesperada en directo que pusiera punto final a años de enfrentamiento público. Televisión, una vez más, demostraba su capacidad infinita para la reinvención y la sorpresa, mezclando información rigurosa, espectáculo medido y un toque de humor que, sin perder nunca el rigor que debe presidir cualquier investigación seria, convertía cada emisión en un acontecimiento nacional capaz de paralizar el país y generar debates que se extendían mucho más allá de la duración del programa. La expectación ya estaba servida para las próximas entregas, con preguntas que flotaban en el aire como globos esperando ser pinchados. ¿Respondería finalmente Carrasco? ¿Habría nuevas pruebas documentales? ¿Se reconciliarían los protagonistas de una saga que había mantenido en vilo a España durante décadas? España, fiel a su tradición de país apasionado por los grandes dramas familiares, permanecía atenta al siguiente giro de guión de una historia que había demostrado ser inagotable en su capacidad para la sorpresa y la reinvención. Y Ana Rosa, consciente de haber marcado un antes y un después en la televisión del corazón española, se preparaba ya para el siguiente capítulo de una historia que prometía seguir dando que hablar durante mucho tiempo.